Esté usted muy bien donde sea que usted se encuentre. Me habla Giovanni Jiménez, director de culturacr.net, y hoy de nuevo con este programa de Cultura Electoral 22, en el que hemos venido entrevistando a precandidatos y a candidatos a la presidencia de la República, pero también a candidatos a las diputaciones de la Asamblea Legislativa. En esta oportunidad tenemos con nosotros el candidato del Frente Amplio. Ya habíamos entrevistado antes a doña Patricia Mora, la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, y hoy tenemos a don José María Villalta. Usted lo conoce, sus seguidores lo conocen como Chema el Bueno, o el que sí los representa. Don José María, bienvenido. Hola Giovanni, un gusto saludarle, un saludo para todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión por culturacr.net. Un gusto estar en el programa. Me gusta que usted dice culturacr.net y no se confunde. Eso significa que sí conoce la URL. Hay candidatos que nos llegan y nos dicen por cultura.net, y algunos dicen culturacr.com y otros cultura.cr y todo eso. Bueno, y tuvimos que, es muy interesante porque esta página empezó con culturacr.com, luego se implementó el agregado de .cr, pero el Ministerio de Cultura se apropió de él, no pudimos comprarlo, en aquel tiempo incluso era mucho más caro. Y el cultura.cr lo maneja el ministerio, tanto así que a veces nos llaman del Ministerio de Cultura, nos llama gente para pedir información del Ministerio de Cultura, pero bueno, nos quedamos como culturacr.net. Don José María, empecemos por lo que está vigente, lo que sucede en estos momentos en la campaña electoral. Estamos viendo por aquí, ustedes enviaron un comunicado de prensa recientemente, hace un par de horas durante la tarde, sobre el tema del aeropuerto Daniel Oduber. Usted también envió unas declaraciones en video que yo no he podido ver. Pero bueno, vamos a hacer quizás el primer medio que va a darle a conocer a su gente cuál es la posición de José María Villalta y del Frente Amplio con respecto a las declaraciones que doña Patricia Mora dice fueron descontextualizadas cuando en apariencia yo no las conozco las declaraciones, pero según dicen los medios, ya sabemos que los medios, bueno, se las traen, dicen que ella dijo que no iban a ayudar al aeropuerto Daniel Oduber porque no generaba riqueza para la comunidad. Algo así entendí, tal vez usted nos puede aclarar mejor. No, en realidad es que se juntan dos cosas, unas declaraciones que dio una compañera candidata a diputada en un debate, que la sacan de contexto. Ella, digamos, lo que está haciendo es criticar, o sea, lo que hizo fue criticar, digamos, la necesidad de lograr una mejora en el modelo turístico en Guanacaste para que los beneficios del turismo lleguen más a las comunidades locales. Entonces ella hablaba un poco de eso, de lo que sentía como una desvinculación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber y los turistas que allí llegan con la necesidad de que exista una mejor relación con encadenamientos productivos en la provincia de Guanacaste. A mí me parece que ese es el fondo del asunto, el fondo de planteamiento. Nosotros obviamente reconocemos la importancia y creemos que hay que fortalecer esas inversiones públicas y ponerlas al servicio de la población, de la ciudadanía, pero también creemos que hay que mejorar el modelo de desarrollo turístico en Guanacaste para que los beneficios del turismo lleguen más a las comunidades locales, a las comunidades rurales, impulsar más el turismo rural comunitario. A propósito de la cultura, creemos que hay que darle más valor a las grandes manifestaciones culturales de la provincia de Guanacaste, la gastronomía local, la música, los bailes, todas las tradiciones culturales de Guanacaste que deberían ponerse en valor y promoverse más como parte de los atractivos también turísticos y que no se hace, ¿no? Que en el aeropuerto de Liberia no se vendan solo artesanías made in China, sino que se venda y se promocione los productos las bellezas que fabrican, que hacen los artesanos de Guanacaste. Entonces, un poco ese es el planteamiento. No es oponerse, obviamente, sería absurdo al aeropuerto o a que vengan inversión extranjera, que se construyan más hoteles, sino que necesitamos poner más el énfasis
en la necesidad de que ese motor de desarrollo no funcione como un enclave, sino que haya más encadenamientos productivos y más apoyo a la pequeña y mediana empresa local, a las actividades del turismo rural comunitario, para que más beneficios del turismo lleguen a las comunidades rurales y costeras. Nosotros hemos impulsado legislación en la Asamblea Legislativa en ese sentido, promover más apoyo para que las empresas locales se beneficien y se vinculen con el turismo, la gente que vive de la pesca, por ejemplo, que pueda desarrollar actividades de pesca turística, que se simplifiquen los requisitos, que se dé más acompañamiento, que se promuevan más encadenamientos productivos. Y ese es el planteamiento, ¿no? Hay otras declaraciones de Patricia Mora que están, lo que buscan denunciar, digamos, es las desigualdades que se han producido en Guanacaste y en otras regiones costeras de nuestro país, y la necesidad de atacar esas desigualdades precisamente promoviendo un modelo de desarrollo turístico más inclusivo. Y bueno, pues obviamente hay medios o partidos que han buscado sacar el tema de contexto y plantear otras cosas, pero lo que defendemos, lo que planteamos es esto, y esto es lo que está en nuestro plan de gobierno. Muy bien. Bueno, es que artesanías made in China no son artesanías, ¿verdad? Es producción en serie. Souvenirs, La, souvenirs made in China, que es lo que venden en muchos, souvenirs. en muchos, Las artesanías de verdad, don José María, made in Costa Rica son estas. claro, es así. Eh, esto sí, Las máscaras de Boruca. esta es exactamente. Esta es una máscara decir, del juego de los Diablitos. Esta de un mascarero tradicional de Rey Curré, Sí. de apellido Rojas, pero se me olvida siempre el nombre de él. Es uno de los maravillosos mascareros que hay en las comunidades borucas. Eso sí es artesanía costarricense y sí debería estar ahí. Muy bien. No, y me gusta muchísimo porque la propuesta de cultura, precisamente del Frente Amplio, es posiblemente una de las más completas dentro de los programas de gobierno. Creo que los dos partidos que siempre han hecho una propuesta de cultura fuerte y grande han sido, bueno, el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Este año el Frente Amplio incluso hizo un compromiso con el sector cultura. Tal vez usted nos cuenta un poquito en qué consiste, cuál es concretamente la esencia de ese compromiso. Sí, son 12 puntos de compromisos con el sector cultura, que son propuestas que están en nuestro plan de gobierno y que queremos destacar, ¿no? Queremos destacar, creemos que el sector cultura es fundamental, que es el sector actualmente más golpeado y más abandonado a pesar de ser golpeado por la pandemia. Las personas que trabajaban en espectáculos públicos, culturales, fueron las primeras obligadas a dejar de trabajar, a cerrar, y son las últimas en reabrir, ¿no? Todavía no han podido retomar la normalidad, aunque sí lo han hecho otros, la mayoría de los demás sectores. Entonces, a eso se suma el abandono histórico que el Estado costarricense ha hecho del sector cultura, la baja inversión, las debilidades estructurales del Ministerio de Cultura, ese conjunto de oficinas, de departamentos, de órganos desconcentrados, que cada uno pues jala para su saco y cuesta articular una política integral. Entonces nosotros ponemos sobre la mesa 12 compromisos concretos, puntuales, la necesidad de defender el presupuesto de cultura, priorizar el apoyo a los sectores afectados por la pandemia, fortalecer la educación y la enseñanza que promueva, que rescate nuestras tradiciones culturales, todo el tema de los derechos de las personas trabajadoras de la cultura, que es un sector en gran precariedad laboral. Creemos que hay que garantizar el aseguramiento, el acceso a la seguridad social. Esto se puede lograr a través de un convenio entre la Caja y el Ministerio de Cultura para crear un mecanismo de aseguramiento colectivo que garantice acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras de la cultura. Hay que, hay que incorporar eh, en la legislación laboral las condiciones y los derechos de las personas trabajadoras de la cultura, las particularidades de este sector que hoy pues viven en condiciones muy precarias. Hay que fortalecer el presupuesto para los fondos concursables y los proyectos que apoyan los emprendimientos culturales. También creemos que hay que descentralizar la gestión de la cultura, promoviendo los consejos cantonales de la cultura para que a nivel de los gobiernos locales
se destinen también recursos, presupuestos y se Un articule eso con el esfuerzo. 3% del presupuesto municipal. Esto me interesa, don José María, disculpe que lo interrumpa, Sí, porque usted está diciendo un montón de cosas interesantísimas con las que yo definitivamente puedo concordar. Recuerdo que se ha trabajado y se ha hablado reiteradas veces sobre el tema, incluso de que las municipalidades deben de tener un comité de cultura, una comisión de cultura, pero no sí, la tienen y no destinan presupuesto, o el presupuesto que tienen lo destinan para la celebración de la independencia, y eso le llaman cultura, por ejemplo, que sí, claro que tiene componentes culturales y artísticos sin duda, pero no propiamente para implementar vamos a ver, actividades artísticas, culturales que enriquezcan a los pueblos. Pero yo quisiera que habláramos de esos dos temas, José María. El tema primero de ese 3% del presupuesto, y la pregunta concreta sería, ¿cómo se haría mediante un proyecto de ley? ¿Por cuál vía se soluciona eso? Segundo, usted habla de la interacción con otras instituciones. El Ministerio de Cultura es el que tiene más órganos desconcentrados, ¿verdad? Más instituciones adscritas. Es impresionante la maraña que hay ahí. Hay incluso un desorden terrible que complica y hace más bien más burocrático y administrativo al Ministerio de Cultura. Pero también está la relación con otras instituciones del Estado, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura. En Costa Rica se ha hablado incluso de fundir el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, que nos libre de creador de esas ocurrencias, pero claramente, digamos, sí, cultura tiene relación con educación, tiene relación con ambiente, tiene relación con la Cancillería, tiene relación incluso con la banca, con el INSI, con esas instituciones ricas que decimos que podrían financiar cultura. Pero no ha habido esas alianzas estratégicas que deberían existir y no ha habido esa relación con la educación. Y voy a poner un ejemplo a la mayor brevedad posible: literatura, lectura, concreta y específicamente. La promoción de la lectura ha sido un sueño de sordos en este país. Se hacen comisiones de promoción de la lectura, o uno hace esfuerzos de promoción de la lectura aislado del otro, y el otro por allá y el otro, y entonces vemos campañas del Ministerio de Educación, de Cultura, de algunas otras instituciones para la promoción de la lectura, pero no un plan integral, un plan nacional de promoción de la lectura, que obviamente tiene que estar ligado al currículo educativo que se está dando en estos momentos, porque el gran fracaso de la lectura se da en la primaria y en la secundaria. Todo eso lo hemos descubierto, pero cuando llegan los políticos, nos ponen ministros o ministras que nunca lo tuvieron claro, que no siguen las propuestas de los partidos, que no siguen los planes de gobierno, y finalmente no se resuelven las cosas, no se hacen las cosas concretas, se van en planes, políticas, derechos culturales. ¿Qué hacemos, José María? Usted, porque yo sé que usted es posiblemente de todos los candidatos el que más está empapado de cultura. Yo creo que usted puede respondernos esto, ¿verdad? Concretamente. sí, son varias cosas para la creación de los consejos de cultura. Si se quiere consolidar instancias permanentes que incluyan participación de la comunidad, se debe hacer una reforma del Código Municipal para también asignarles un presupuesto mínimo que después permita buscar otras fuentes de financiamiento. Hemos estado explorando varias opciones con los recursos que se derivan, por ejemplo, de las patentes de licores, de otros mecanismos. Se podría generar un recurso para financiar estos consejos que tengan un presupuesto básico mínimo, como tienen los comités cantonales de deportes, por ejemplo. Y se requiere aprobar una reforma al Código Municipal que nosotros pues hemos venido trabajando y estaríamos presentando como uno de los proyectos prioritarios de llegar al gobierno en el primer periodo de sesiones extraordinarias. En relación con los otros temas, se necesita una verdadera coordinación interinstitucional, que es lo que ha fallado. En el Ministerio de Cultura no se logra coordinar entre los distintos órganos del ministerio, menos con otros ministerios. Ahí se requiere liderazgo desde el Poder Ejecutivo para resolver los conflictos de competencias, se requiere claridad en los planes y programas. Nosotros queremos incluir, lógicamente, en la definición del Plan Nacional de Desarrollo objetivos concretos para el sector cultura que nos permitan cumplir con estos ejes del programa de gobierno y que se impulse realmente esa articulación
al máximo nivel. Hay cosas muy importantes que hay que promover, por ejemplo, la articulación con el Ministerio de Educación. No es fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura, pero sí se requiere una coordinación estrecha. Por ejemplo, para promover el desarrollo de colegios artísticos. Es increíble que solo tengamos 2 en el país con ese enfoque, el Conservatorio Castella y el Liceo Felipe Pérez en Liberia. ¿Cómo no hay un colegio artístico, por ejemplo, en Limón, con toda la riqueza cultural, la música, todas las tradiciones y la música afrocaribeña, afrocostarricense? Realmente, pues ahí hay un gran potencial que se está desperdiciando. Deberíamos tener por lo menos un colegio Uno en artístico cada región, ¿no? en Porque cada en el sur región del también hay país, cultura indígena. como mínimo, ¿verdad? Como un objetivo mínimo. Entonces, Ujú. esto hay que promoverlo en esa articulación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. El tema de la lectura que usted menciona, por ejemplo, recientemente se aprobamos una ley aquí en la Asamblea para promover la promoción del libro y la lectura. Lo que pasa es que es una de esas leyes que nacen sin dientes, ¿no? Porque tiene objetivos muy bonitos, pero nacen sin presupuesto, sin recursos. Apenas se logró pellizcar un presupuesto pequeñito del INS, pero muy poquito. Los otros partidos se opusieron a cualquier fuente del financiamiento más robusta, eh, pero creo que se puede hacer mucho a través de la articulación interinstitucional y entre el sector público y el sector privado. Y así nosotros concebimos la cultura no como un tema aislado, ¿no? La mayoría de gobiernos, el grave problema es que conciben la cultura como un accesorio, como una función secundaria del Estado que le toca al Ministerio de Cultura. Y no entienden que, que la gestión debe ser transversal a todo el Estado costarricense y que se articula con lo que hacen los otros ministerios. Por ejemplo, me parece que hay un gran potencial, ahora que hablábamos del turismo, eh, eh, para incentivar los emprendimientos y los proyectos culturales, ¿no? Y mejorar las condiciones de vida de la gente que vive, que se dedica a la cultura en las regiones, pero también para mejorar nuestra oferta turística y hacer más atractivo el país. Hay un inmenso potencial de articular una verdadera política que promueva no solo las riquezas naturales, sino la riqueza cultural de Costa Rica, nuevamente apoyando las industrias culturales, generando empleos, pero mejorando nuestra oferta turística. Uno va a otros países latinoamericanos, no hay que ir muy lejos, uno va a México, uno va a Perú y se da cuenta que la cultura es parte esencial de todo el sector turístico, es clave, ¿no? La gastronomía, Claro. la música, Es el que es arte, natural, ¿no? las La distintas relación se va manifestaciones haciendo artísticas, naturalmente. ¿verdad? Entonces la gente va a esos países a comer, a oír la música, a bailar, a ver las distintas manifestaciones artísticas, no solo a ver las bellezas naturales. En Costa Rica hemos dejado de lado esa parte. Entonces la gente viene a Costa Rica, muy bonito, ve nuestros parques naturales, nuestros parques nacionales, las playas, El turismo pero, ecológico solamente, ¿verdad? desligado del turismo cultural. Claro, pero va a los hoteles y lo que le ponen es el grupo que les toca las mismas canciones de rock que ellos oyen en sus países de origen, o la comida, Sí, es la sí, sí, comida. sí. Yo no tengo nada contra el rock, que consta, ahora van a decir, "Ah, es que No, no, ya quiere prohibir el rock, ¿verdad?" Pero no, no, pero sí es cierto. Sí. el tema es que ahí estaríamos generando más empleos, pero además haciendo una oferta más atractiva y tenemos grandes riquezas culturales en este país. Toda la tradición, por ejemplo, de la marimba, del quijongo, y son cosas que están como aisladas de la oferta turística. O el tema de la gastronomía, ¿no? Igual. Claro, Los hoteles creen que la comida típica de Costa Rica es el gallo pinto. Sí, solamente. pero, por No. ejemplo, en Guanacaste, con toda la riqueza gastronómica que hay alrededor del maíz, por ejemplo, y no se promueve eso. Entonces, De las obviamente, culturas indígenas, se lo puedo decir porque hicimos una investigación, fuimos hasta allá casi por el Chiricó a descubrir cosas, pero yo quiero cambiar de tema porque usted tiene una agenda muy ocupada. Don José María, me disculpa. sí, Eh, yo, es que me hace mucha gracia porque estoy recordando aquel video, José María, el video cuando usted se ríe en el plenario porque Pedro Muñoz por fin tuvieron ustedes el privilegio de tenerlo en sesiones esa vez. Eso fue hizo viral. Nosotros lo pusimos incluso ya perdimos ese en privilegio.
Ya no volvió más. No volvió mal después. Qué triste. Quiero hablar de eso. Precisamente la responsabilidad legislativa. A usted se le reconoce como uno de los diputados, de los mejores diputados que ha tenido la Asamblea. Bueno, hablemos de los últimos 4 años, pero sabemos que usted tiene obra en el periodo también anterior. El punto es que yo he visto que el Frente Amplio hizo una transformación muy importante de diputados mayores de edad, ¿verdad? Con posiciones muy conflictivas. Recordemos a aquel grupo de diputados, ¿verdad? Que fue muy cuestionado con Ligia Fallas y aquel señor Arguedas y otros. Bueno, no recordemos los malos tiempos, pero hoy veo jóvenes, ¿verdad? Y me agrada mucho. Conozco a Ariel de Pérez Celedón desde hace mucho rato. El mismo Ortega, he compartido con él en muchas ocasiones. Entrevisté recientemente se me olvidó la de primer lugar, la economista Sofía Guillén. Sofía, sí, sí, sí. So Guillén es ella en redes, es que por eso se me confunden. Y entonces veo que es una camada interesante, es como una renovación en el partido. Yo quisiera saber si eso es adrede, si realmente el Frente Amplio está apostando a esa juventud y a estos muchachos, pero para que lleguen realmente a hacer un trabajo responsable. Porque yo leo a Ariel desde hace muchos años en su Facebook, hemos debatido y es un muchacho serio, que tiene argumentos, y Sofía, pues sin duda, ¿verdad? Y hemos visto tan malas experiencias de diputados mayorcitos y mayorcitas en la Asamblea que nos dan tristeza. ¿Ese cambio es generacional en el Frente Amplio, José María? Sí, claro que sí, es adrede y es necesarísimo. Yo pienso que el partido, en general, las organizaciones tienen que renovarse y, y tratar de repetir lo que se ha hecho bien, no repetir los errores, ¿no? Y yo creo que la política en Costa Rica necesita renovarse. Vemos algunos partidos, los tradicionales, que siguen poniendo a las mismas figuras o a los familiares de las mismas figuras. No, pero es que Nosotros, pues, además el nepotismo, por ejemplo, en Liberación, el nepotismo, ¿verdad? Pues me ejemplo, equivoco el concepto, hoy ando confundido, es que hoy estoy usando estos audífonos y me enredo. Nepotismo de Liberación, ¿verdad? el nepotismo es el concepto, correcto. Sí, claro. Dar el poder repartir el poder entre los familiares, sí. Eh, y bueno, creo que es fundamental. Hemos ido como partido mejorando los procesos de formación política y entonces hemos logrado ubicar en los puestos elegibles en la mayoría de las provincias personas jóvenes que además conocen la asamblea, que están preparadas, que tienen experiencia en las luchas, es decir, que no van a llegar ahí a batear o improvisar. Eh, y esto es esperanzador porque creo que el país lo necesita. Yo creo que el Frente Amplio es el partido que más claramente tiene candidaturas jóvenes en puestos elegibles. Otros partidos ponen personas jóvenes en el lugar 8, en el lugar 10, en lugares que ellos saben que nunca van a salir electos. Eh, y bueno, creo que eso es fundamental. De alguna manera, eso fue lo que hizo el Frente Amplio cuando tomó la decisión de, de darme la oportunidad a mí de ser candidato a diputado en el 2010, de encabezar Eso decía Patricia Mora, ¿verdad? Que de usted Santa llegó Fe. como ajá, sí, que usted llegó como un muchachito ahí al club y ahí conversó con el señor José Merino y con un muchachito interesado que llegó, ¿verdad? A la casa club y empezó a escalar y de un momento a otro tenía una promesa. Ella contaba la historia, tal vez usted nos pueda un poquito ampliar. Pues sí, digamos que se podría resumir así. Yo empecé a vincularme a partir del movimiento estudiantil con el Frente Amplio, conocí a José Merino y empecé a admirar sus luchas y empecé a acercarme un poco más. Y cuando el partido tomó la decisión de elegirme para encabezar esa candidatura, no fue una decisión exenta de polémica, ¿no? Hubo gente que decía, hey, pero ¿cómo van a poner ese carajillo no tiene experiencia, pongan mejor a un experimentado, a alguien que tenga más trayectoria. Eh, y bueno, creo que es el paso correcto, no porque haya sido yo, ¿verdad? Sino porque las organizaciones
Y lo vemos en muchas organizaciones sociales y lo vemos en los partidos que están en esta contienda. Si las organizaciones no se renuevan, cada vez se van debilitando. Si las organizaciones dependen únicamente de una persona, no pueden crecer y atender las grandes necesidades de la ciudadanía. Hay personas que temen y todavía siguen repitiendo. El otro día lo conversaba con Sofía Guillén, el tema del fantasma del comunismo come niños. ¿Cuál es la posición de José María Villalta, que además es un joven que no viene del trauma de posguerra, de 48, ¿verdad? Es decir, eh, tiene nada más ahí algunas referencias, obviamente lo que estudió y conoce mucho, pero digamos referencias de nuestros padres, quizás y madres, de lo que sucedió en aquel tiempo. Yo perdí el año pasado mi abuelito de 93 años que estuvo ahí volando bala, decía él. Entonces, qué difícil cuando usted hablaba de que todavía hay gente que sigue con la Guerra Fría, pero yo he visto, José María, muchísimos de esos cuadros rancios en el sindicalismo costarricense, y lo sigo viendo, y todavía están ahí. Entonces, a mí me gusta que el Frente Amplio esté abriendo este cambio generacional, esté buscando entre los jóvenes respuestas, jóvenes sin prejuicios dogmáticos ni extremismos ideológicos, pero a veces los acercamientos con los sindicatos y que son de ese comunismo rancio le han hecho daño al Frente Amplio. A mí me gustaría conocer la versión de José María Villalta, el máximo líder del Frente Amplio en estos momentos, sobre ese tema en particular. Bueno, yo pienso que si las referencias al comunismo se vincularan con la historia de Costa Rica, se vincularan con la trayectoria histórica, por ejemplo, del Partido Comunista de Costa Rica, con las luchas y los aportes de esa generación histórica que hizo tanto por Costa Rica, si se vincularan con las luchas de Calufa, de Carmen Lira, de Manuel Mora, de Luisa González, con las luchas que llevaron a la aprobación del Código de Trabajo, las garantías sociales, pues tendría sentido hacer como una discusión, hacer un planteamiento, pero lo que pasa es que muchas de esas referencias se hacen únicamente con el fin de descalificar, ¿no? Haciendo referencia a dictaduras o a conflictos que se viven en otros países sin ninguna Bueno, vinculación pero con la precisamente por realidad. eso es, ¿verdad? ¿Cómo desmitificar eso, José María? Por eso yo le pido la versión de hoy del Frente Amplio. ¿Cómo decirle a los costarricenses y a las costarricenses que eso es ya un relato inexistente, ¿verdad? Sí, sí, a eso voy, a eso voy. El Frente Amplio es una fuerza política que echa sus raíces en esas tradiciones históricas de la izquierda costarricense, pero además es una fuerza política moderna, absolutamente comprometida con la defensa de todos los derechos humanos y con el sistema democrático. Nosotros creemos que la democracia es el camino y lo hemos demostrado en nuestro accionar política. Son más bien otros partidos los que han planteado propuestas que ponen en peligro la democracia y la institucionalidad del país. Nosotros creemos que la democracia es el camino para lograr las transformaciones y por supuesto que soñamos con un país con más justicia social, con mejor distribución de la riqueza, con democracia económica también, no solo política, sino con democracia económica, eh, pero eso lo hacemos en el marco del absoluto respeto a esas tradiciones democráticas costarricenses y somos una fuerza que además defiende todos los derechos humanos, no solo algunos, los derechos civiles, los derechos individuales, los derechos de los grupos que sufren discriminación, el derecho a un ambiente sano, somos una fuerza política ecologista, rompemos con esa tradición desarrollista, extractivista, ¿no? Que cree que se justifica destruir el ambiente para generar crecimiento económico. Somos una fuerza política feminista que reconoce que el patriarcado ha atravesado a todas las organizaciones y a todos los partidos y es un problema también que también ha marcado a los partidos de izquierda y a las organizaciones como esas que usted menciona que no se han renovado y que hay que enfrentar y combatir Los toda sindicatos, dice usted. práctica, claro, toda Uh práctica -huh. machista, de violencia de género. Y bueno, ese es el ideario que defendemos. Es un ideario político moderno que nos ubica eh,
en posturas muy distintas a esas caricaturas o a esos fantasmas que algunos quieren pintar para meterle miedo a la población, cuando realmente, si habría que tenerle miedo a algo, es a esos que nos han gobernado, que son los que tienen a este país al borde de la quiebra, ética y económica. Economía. Usted habla de la democracia económica. Obviamente eso tiene una relación directa con la desigualdad social y económica que existe y que es innegable. El coeficiente de Gini lo dice con toda claridad. Pero yo Estamos le entre pregunto 10 países, cómo, Giovanni, cómo. estamos entre los 10 países más desiguales del mundo. Eso es gravísimo. Pero así Eso es no era antes, gravísimo. ¿verdad? Hace 20 años no era así. No, no, no lo era. Pero Eso lo entonces, provocaron los que nos han gobernado. sí, pero yo quiero saber cómo, José María, cómo solucionamos eso. Es que esta es la campaña que tiene en la que se va a insistir en eso. La campaña tiene que ser la campaña del cómo. Bueno, precisamente con políticas económicas que ayuden a recuperar el empleo, que promuevan crecimiento, pero que promuevan crecimiento con justicia social y justicia territorial. Ahora ponía el ejemplo del turismo. No es solo crecer en cantidad de turistas, sino lograr incentivar un modelo de desarrollo turístico que apoye a las pequeñas empresas, que vincule a las familias de las zonas rurales y costeras en los beneficios de esa actividad económica, así con la agricultura, así con la pesca, así con la economía de los servicios. Necesitamos reducir la brecha territorial absurda que se ha generado en este país, y eso se hace con mayor inversión pública y con políticas que promuevan esa equidad social y territorial, con políticas participativas que involucren a las comunidades. Realmente es una vergüenza que Costa Rica, ¿y cómo puede ser que uno vaya a Punta Arenas, que está a 50 minutos en carro, sin presas, a 50 minutos en carro de San José, y te hablen de San José como la capital y Punta Arenas como la periferia abandonada? Y lo es ciertamente por el desempleo, por la falta de servicios públicos, por el deterioro que hay social, institucional. Pero ¿cómo es posible si este es un país con un territorio pequeño? Esas desigualdades territoriales no tienen justificación. Realmente uno sale del Valle Central y va a una zona como los Chiles y se encuentra un modelo de producción y niveles de pobreza que parecen más como de una sociedad feudal, ¿verdad? Eh, eh, y eso en un país tan pequeño es inaceptable, injustificable. Entonces, yo creo que sí es posible lograr la recuperación de la economía, la recuperación del empleo, pero con políticas transversales que articulen las distintas funciones del Estado y que busquen reducir esas desigualdades, ¿verdad? Y ponía el ejemplo del turismo porque es el tema con el que empezamos la conversación, pero lo podríamos llevar a cualquier otra actividad productiva. Claro que sí. Usted habla de los chiles, habla de Punta Arenas. Yo conozco pueblos en el Caribe, bananeros, donde usted va y el pueblo es pueblo fantasma. O sea, usted va y a los 10 años después, una década después, usted vuelve y el pueblo es el mismo, las mismas casas. El río se sigue metiendo, como todos los años, cuando llueve en el Caribe. Se han intentado capacitaciones. He visto organizaciones, instituciones que llegan a capacitar, que llegan a brindar eso que es fundamental, ¿verdad? Educar a la gente para el cambio. Pero la gente está tan habituada, tan estática, quizás tan estancada en su vida, que a veces uno siente como que más bien lo que falta en estos pueblos es una motivación y es una ilusión y más bien asistencia psicológica. Porque la gente es interesantísimo. ¿Verdad? Me parece que la política del futuro podría ir encaminada en estas direcciones, en la persuasión de la gente para que realmente quiera hacer los cambios. Porque el problema de las zonas rurales, lo sabemos, es la reticencia al cambio. Yo soy de Sabalito, de Cotobruz, en Punta Arenas, y es lo mismo. Es decir, yo vi esa historia durante décadas antes de venirme a estudiar. Bueno, durante 2 décadas o década y media antes de venirme a la UCR a estudiar, gracias al Estado Social, ¿verdad? A residencias de la UCR, gracias al Estado Social. Entonces, y bueno, a nuestra querida alma mater, pero uno vuelve y ve la misma gente haciendo las mismas cosas, a pesar de que tal vez ahora ya tienen una autopista, de que se les construyó infraestructura. Y esto me gustaría, porque yo sé que José María Villalta es un político de vanguardia, de avanzada, y que tal vez podría estar pensando en estos fenómenos.
cómo emocionar a la gente en las zonas rurales, porque también las zonas rurales, y lo sabemos, son las zonas conservadoras, son las zonas que no se convencen fácilmente con ideas de derechos humanos o progresistas, ¿verdad? Y son gente muy, muy, muy así, ¿verdad? Entonces se necesitan cambios generacionales. ¿Cómo convencer a esa población de las zonas rurales a, sobre que este cambio que promueve el progresismo, que promueven las nuevas generaciones, es el cambio pertinente para estar mejor, para tener mejor calidad de vida? Bueno, yo Qué creo que compleja son la muchos, pregunta, perdón, pero es yo creo, interesante. bueno, esas son las preguntas buenas. Yo creo que son muchos factores y en cada región hay particularidades. Por ejemplo, si nos vamos a Matina o a Siquirres, por ejemplo, son como pueblos del Caribe que se construyeron y se desarrollaron alrededor del ferrocarril. Toda la economía dependía del ferrocarril, ¿verdad? Y de la actividad productiva asociada del monocultivo, asociada al ferrocarril, al comercio en la zona. Entonces, cuando uno va a esos pueblos, uno percibe ese ambiente, ¿no? De pueblo abandonado, de pueblo olvidado. Pero es que hay que reconocer que lo ha sido, que no es solo la subjetividad de la gente, ¿no? Se cerró en los años 90 el ferrocarril al Atlántico y no se le dio otra opción de comunicación de esos pueblos, ¿no? Ahí ni un proceso de modernización de la estructura productiva. Entonces ahí siguen las bananeras como principal actividad económica. Eh, el comercio y la visitación y el cierre del ferrocarril generó un sentimiento como de abandono, como de olvido, como que el desarrollo se fue para otro lado. Eso no fue sustituido por ninguna política y tampoco se ha hecho por donde incentivar otras actividades productivas, por ejemplo, que cambien el régimen de tenencia de la tierra. Nosotros tenemos un compañero que es candidato a diputado en el segundo lugar por Limón. Onis Díaz es hijo de trabajadores bananeros y es vecino de Matina. Y él es un joven educador, orientador, preocupado por temas de salud mental, por el alto índice de suicidios. Y él quiere tener oportunidades para vivir en Matina. Él no se quiere vivir a San José. Probablemente le iría mejor en San José. Pero ciertamente a esa juventud que ha logrado estudiar, que tiene otras inquietudes, en esas zonas rurales abandonadas se siente la asfixia porque no hay oportunidades. Pongamos el ejemplo de acceso a la cultura. ¿Qué opciones de acceso a la cultura hay en Matina? La mayoría de radioemisoras ni siquiera entra a la señal, porque no ha habido la preocupación de dar la cobertura. El otro día fui y me entrevistaron en una radio de esas radios comunitarias, radios, ¿verdad? Locales que surgen, ¿verdad? Y ahí me contaban que más bien En los querían AM. cerrar. Sí, y que más bien los querían cerrar porque no sé si tenían o no tenían los permisos, ¿verdad? Pero los quieren cerrar, pero realmente la oferta cultural ahí es nula. Entonces, ¿cómo vamos si no hay oferta cultural, si no hay alternativas de desarrollo, si no hay oportunidades para los jóvenes, ni no podemos de pronto exigirle al pueblo de Matina que se ponga a la vanguardia Claramente. de los grandes cambios de Occidente, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces Entonces, yo estamos creo hablando que de que el Estado debe generar las condiciones, pero que también la gente debe poner de su parte, ¿no? Es más o sí, menos lo sí, que estoy entendiendo. el Estado y la comunidad La comunidad. promover las iniciativas que den alternativas a esas comunidades y que se faciliten las condiciones para que haya obviamente más oferta cultural, más posibilidad de vincularse con otras partes del país, más posibilidad de vincularse con el mundo. eh, Trabajar, yo no descarto lo que usted planteaba, hay que trabajar en las zonas rurales muchísimo el tema de la salud mental. Es preocupante el índice de suicidios, por ejemplo, que se dan entre personas jóvenes en muchos de esos cantones que tienen esas condiciones, pero ahí lo que se nos dice es que hay también una juventud que tiene otras inquietudes que no son las mismas de sus padres, pero que se siente absolutamente asfixiada porque no hay oportunidades de cultura, de recreación, de deporte, de estudio, de trabajar en otras cosas. Eh, entonces tiene que haber una política de desarrollo integral que involucre también el tema de la salud mental. Bueno, pero también hay gente que quiere estudiar, que quiere avanzar, que quiere mejorar, pero cada vez menos gente que quiere cultivar la tierra. Y cada día necesitamos más migrantes del norte y del sur para que vengan a las cosechas
el café, la zafra y demás, y la agricultura en general. Entonces, ¿cómo resolvemos también eso? Porque sabemos que la tecnología y la tecnificación son fundamentales, pero no suficientes en el momento actual. Por ejemplo, la cogida de café, se lo digo, no se sabe por qué, porque nosotros tenemos comunidades noves que vienen desde Panamá en condiciones inhumanas, ¿verdad? Son nómadas y realmente es muy doloroso ver a esta gente venir aquí hasta Occidente incluso a recoger café por 6 u 8, no estoy seguro, meses. Es decir, la mitad del año la pasa en Costa Rica y la otra mitad en Panamá. Costa Rica ha hecho avances, por lo menos ya ahora se les está cedulando. En Talamanca hace poco se les estaba dando seguro a una buena cantidad de ellos, pero Costa Rica necesita a esta gente. Y sin embargo, paralelamente, Costa Rica tiene una de las tasas de desempleo más grandes de los últimos años y de Latinoamérica. Tenemos ahí una situación, ¿cómo la visualiza? ¿Cómo la soluciona José María? Perdóneme. José María Villalta. ¿Qué problema con los chemas, verdad? Sí, sí, algunos partidarios podrían sentirse ofendidos, digamos. Yo, pues que estoy Me acostumbrado. imagino que sí, lo Yo estoy sé que sí. acostumbrado. He desarrollado fuero, pero hay unos partidarios que podrían sentirlo como una gran ofensa. Eh, no, estamos bromeando. Eh, a ver, el tema de la agricultura y de que los jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura. Yo creo que lo que no quieren los jóvenes es seguir haciendo exactamente lo mismo. Creo que el futuro de la agricultura está en, en mejorar lo que hemos hecho, en dar más valor agregado a la producción y por supuesto que ahí los jóvenes, y conozco casos de hijos de agricultores que no quieren estar separados de la tierra. Por ejemplo, conozco muchos jóvenes que quieren incorporar la producción agroecológica, desarrollar fincas integradas en la finca de sus padres, promover la agricultura orgánica en serio y tener un valor agregado por eso. Conozco muchos jóvenes que estudiaron y no quieren desvincularse de su tierra, de su familia, pero quieren, por ejemplo, promover un emprendimiento de agroturismo o quieren dar valor agregado a esa producción agropecuaria, elaborando algún producto agroindustrial que pueda más bien exportarse, tener su propia marca. Entonces yo lo que pienso es que para dar oportunidades de que la agricultura se mantenga, tenemos que fortalecer los esfuerzos para lograr estos encadenamientos y ese valor agregado de la producción. La agricultura del futuro en Costa Rica tiene que ser agroecológica, tiene que ser orgánica, no solo por el grave impacto en la salud, en las fuentes de agua que está teniendo el uso intensivo de agroquímicos, sino porque este país dejó de fabricar agroquímicos y los tenemos que importar y los precios de esos insumos se están disparando en este momento. Entonces, si queremos tener una oportunidad de competir, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en aquello que podemos hacer bien, que es la producción con ese valor agregado verde y al mismo tiempo le hacemos un favor al planeta, mejoramos la calidad de vida de la gente, la salud. Eh, yo creo que va por ahí. Igualmente, en el tema de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, hemos logrado avances. En este periodo logramos aprobar una ley que fue un compromiso que asumimos en el periodo anterior de reconocimiento de derechos de ciudadanía a personas indígenas transfronterizas, específicamente la población nove de la zona del Caribe Sur, quienes a pesar de ocupar un territorio que era parte de su territorio histórico, que es parte de su territorio histórico, se les trataba en Costa Rica como extranjeros, como migrantes ilegales. Bueno, con esta ley logramos avanzar, abrir un procedimiento para que se les puedan reconocer sus derechos de ciudadanía, que puedan obtener su cédula. Igualmente se ha avanzado en el tema de los trabajadores migrantes que sí son, digamos, trabajadores estacionales, o sea, que sí viven en la zona de Panamá, en regiones de Panamá y que vienen únicamente a trabajar temporalmente a Costa Rica. Ahí hay que avanzar mucho en el tema de la protección de los derechos laborales. Ha habido un esfuerzo de los productores de café y de instituciones como el ICAFE por avanzar en este tema, por ejemplo, el convenio con la Las caja, guarderías. las guarderías, el convenio para el cuidado de los niños, o el convenio con la caja para el aseguramiento colectivo, que también abarate los costos, obviamente,
para Es que los esta es una productores. población, José María, sí, sí, claro, ya hemos informado mucho de estos convenios que se han avanzado, pero esta es una población como que yo siento que debería de haber una comisión binacional, porque ellos se van a la comarca medio año y medio año en Costa Rica. Y el sufrimiento de las mujeres, porque es una cultura que ha desarrollado las peores costumbres de la influencia española, como el machismo, pero además los niños, decir, las condiciones de desnutrición, de pobreza, de enfermedad, la educación de ellos, porque tengo amigos y amigas, educadores en Cotobruz y en otro lado, donde pasan y un mes y 2 meses y se van los niños. Lo que hacen los maestros es retomar para ver si pueden enseñarles por lo menos a leer y a escribir. Y eso es una cosa tristísima. Yo sé que no es del resorte finalmente de un, eh, pues para nosotros los costarricenses, pero aquí no somos ni racistas ni xenofóbicos en culturacr.net, pero es un problema muy grave. Yo no quisiera, yo sé que usted tiene una agenda ya socadísima, yo creo que ya no nos queda tiempo. Lo que quiero es como darle, que tome usted el tiempo que usted quiera para que nos haga una conclusión, porque a mí, yo soy muy necio y muy metiche y a mí me gusta conversar de todo pues yo escribí una novela basada en la historia de los nobles, de los trillos históricos, es un tema que me conmueve mucho y todo lo donde siempre meto la pata y distraigo, entonces en lugar de comunicador aquí, entrevistador, me enredo las cosas. Pero ese es el compromiso, es una cosa que uno se le hace tan inevitable. Don José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un mensaje final, ya, que no tiene que ser reducido. Usted ubique su tiempo. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Giovanni, por el espacio, agradecerle a todas las personas seguidoras, oyentes de culturacr.net por escuchar esta entrevista. Igualmente, invitarles a que conozcan nuestro plan de gobierno que está en nuestra página, nuestras propuestas. Es un plan de gobierno integral que abarca todos los problemas de la vida pública, el mejor calificado por las distintas instituciones que lo han analizado en temas de lucha contra la corrupción, en temas de derechos de la juventud, de protección del ambiente, de las mujeres, derechos humanos. Recientemente salió un análisis de la Universidad de Costa Rica que muestra que es el plan más completo para el cumplimiento, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas. Eh, y en general, tenemos las propuestas para enfrentar las graves crisis que se nos han juntado. La crisis social, la crisis económica, la crisis de desempleo, la crisis de corrupción, pero lo más importante es que tenemos una trayectoria de lucha y una trayectoria limpia que avala eso, porque el papel aguanta lo que le pongan. Y en esta campaña uno ve candidatos que promueven y prometen el oro y el moro, pero la verdad es que la diferencia lo hace la trayectoria. En el caso del Frente Amplio, podemos hablarle a la gente que somos una fuerza política con una trayectoria absolutamente limpia, sin mancha de corrupción, más bien hemos estado ahí denunciando a los corruptos y eso marca la diferencia porque otros partidos están amarrados, vinculados al crimen organizado, no pueden luchar contra la corrupción porque son parte de ella y son los corruptos los que les han financiado las campañas. Entonces, claramente, eso marca una diferencia. Y también marca la diferencia la trayectoria de lucha. Nosotros hemos venido luchando por estos derechos que defendemos, no ahora que son las elecciones, sino desde hace tiempo. A propósito de los derechos del pueblo Nove, hace poco fuimos a una reunión en Zigzaola, donde llegó una gran cantidad de personas del pueblo Nove que están radicadas la mayor parte del tiempo en Costa Rica y que estaban muy agradecidas por la lucha que dimos desde el Frente Amplio para que se les respetaran sus derechos a la salud, a la educación y que se les reconociera su derecho a la ciudadanía. La mayoría de estas personas no votan, no van a poder votar en las elecciones del 2000, del 2022. Ahí no hubo un cálculo político electoral, ahí lo que hubo es un compromiso por los derechos humanos y eso es lo que nos mueve, construir una sociedad más justa, más solidaria, donde todas las personas quepan de pie y con su dignidad intacta. Y eso es lo que queremos promover desde un gobierno y bueno, por eso les pedimos su voto. Podemos verles a los ojos para pedirles su voto este domingo 6 de febrero. Estamos ubicados en la última casilla. Usted puede recorrer todos los partidos que le han engañado, le han mentido. Va llegando al final, casi decepcionado, y ahí se encuentra la bandera amarilla, la última casilla, la bandera de la esperanza.
Me gustó esa imagen de recorra toda y al final va a encontrar la bandera amarilla. Muy bien. Faltan 12 días para las elecciones. Don José María, le he dicho don y le he dicho José María, yo ya no sé cómo decirle a las personas. 44% de aumento en muertes por COVID. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? Así como cierre, como corolario, digamos, a 12 días, con este incremento estamos ya prácticamente a un promedio de 5,000 casos diarios, pero 9 de cada 10 son personas mayores de 50 años. ¿Habrá algo? ¿Pasará algo para estas elecciones? ¿Va a aumentar el abstencionismo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo hace su análisis? Yo el principal peligro que veo es que sube el abstencionismo, esperamos que no. Em, em, obviamente la situación del COVID está afectando la campaña, casi no hay actos públicos, actos masivos, actos de esos que dan alegría en el proceso electoral, y eso está afectando. Em, pero el principal peligro es que la gente por temor al COVID considere quedarse en la casa. Ahí me parece que hay que ser claro, los protocolos sanitarios hacen que si usted cumple con todos ellos, usted pueda ir a votar sin ningún problema. Probablemente hay más riesgo de contagiarse en la feria del agricultor o en el supermercado que yendo a votar. Y entonces, bueno, lo que estamos trabajando es para que no Sí, ha crezca esa habido, situación. sí, ha Yo habido le mucha agradezco mucho, rigurosidad. Giovanni. Me tengo que retirar porque tenemos otra actividad a las 7 y entonces ya estamos Adiós y gracias. Este en es el tiempo. símbolo, ¿verdad? También de gracias. Muchas gracias. Sí, Que esté muy gracias. bien, José María. Muchísimas gracias a usted. Y usted que posiblemente está en su casa, en el bus, en su carro o en la oficina, donde sea que usted se encuentre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de Cultura Electoral 22. Nos vemos en la próxima, en unos días. Creo que posiblemente nos va a acompañar don Welmer Ramos González del Partido de Acción Ciudadana. Hasta pronto.